Buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a la otra mesa plenaria, en este tercer mesa de coloquio de teatro, en el marco de los estudios del coloquio internacional de estudios clásicos. A continuación va a leer el doctor Germán Viveros, de quien voy a hacer rápidamente su reseña. Y bueno, el doctor es profesor en letras clásicas, doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador emérito de esta institución, miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana en la Secretaría de Educación Pública, integrante de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, profesor en las áreas de estudios profesionales y de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM, y docente en instituciones del interior del país como la UAP, el Colegio de Michoacán, Unison y la UAS. Fue secretario, profesor y posteriormente director de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora, fundador y colaborador de la revista Novatelus, anuario del Centro de Estudios Clásicos y coordinador del posgrado en Letras de la UNAM. Ha editado, traducido y comentado la obra dramática de 3 autores de la antigüedad clásica: Plauto, Terencio, Séneca, además la sátira de uno más, Percio. Lo anterior hace un total de 10 volúmenes de la Bibliotheca Scriptorum Recorum Romanorum Mexicana de la UNAM. Desde hace algunos años se ocupa de estudiar la tradición clásica en la dramaturgia novohispana. Al respecto ha publicado 8 libros de su autoría y 4 más referentes al periodo virreinal novohispano. A su vasta producción se añaden 64 títulos propios de esa área de estudio. Recientemente el CONACYT le entregó un reconocimiento por 30 años ininterrumpidos de pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores de nivel 3 desde su primera generación. Y bueno, cuenta con algunas publicaciones como El escenario novohispano, El teatro dieciochesco de la Nueva España, Hipocratismo en México, siglos XVI a siglos XVIII, Loas populares mexicanas del siglo XIX, Manifestaciones teatrales novohispanas y finalmente Talía novohispana, espectáculos, temas y textos teatrales dieciochescos. Démosle la palabra al doctor, quien nos va a leer en esta ocasión una conferencia intitulada Ifigenia de Eurípides en el poema dramático Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes. Adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su presencia. Como ya dijo el maestro, voy a leer un texto breve que he titulado Ifigenia de Eurípides en el poema dramático Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes. El texto que leeré enseguida quiere evidenciar un modo de entender el concepto de tradición clásica manifestado en un texto dramatizable. Me refiero a la reelaboración o recreación literaria hecha por Alfonso Reyes a partir de 4 componentes detectables en la Ifigenia de Eurípides: el tema, la estructura, los personajes y el lenguaje. Tal reelaboración derivó, entre otros efectos, en originalidad literaria lograda por Alfonso Reyes en su poema dramático. Algunos estudiosos han hablado de la presencia germinal del antiguo mito clásico griego en el texto que Alfonso Reyes tituló Ifigenia Cruel. El tragediógrafo griego, a su vez, lo interpretó y aprovechó en 2 dramas: Ifigenia en Áulide e Ifigenia entre los Tauros. La declarada afición de Grecia de Reyes lo condujo, entre otros caminos, al que lo puso ante el mito de Ifigenia, el que le hizo ver y discurrir acerca de circunstancias afines a las suyas de algún modo. Esto es lo que ha dado ocasión a algunos para hablar de ciertos rasgos autobiográficos presentes en el texto dramático de Reyes, como aquel en que Ifigenia
es descrita por don Alfonso con afán interpretativo, no de mero imitador, como brote de rama maldita que pretende liberarse de persecuciones y rencores políticos de su tierra. Igual que Reyes se empeñaba en dejar atrás los suyos, sirviéndose de su afición a Grecia. Y si esto no bastara, él mismo afirma en el comentario anexo al texto de su Ifigenia que allí encubre una experiencia propia, son palabras de Reyes, una experiencia propia que quiere olvidar, además de conseguir libertad de conciencia, como la que finalmente le reconoce a Ifigenia el coro del poema dramático de Reyes, al decirle: ya abriste pausa en los destinos donde brinca la fuente de tu libertad. Él mismo, Reyes, en la breve noticia que antepuso a la edición de su Ifigenia Cruel y en el respectivo comentario que redactó a modo de apéndice, da ocasión para pensar en la presencia de rasgos autobiográficos. Pero también es creíble suponer, además, que Reyes, atreviéndose al anacronismo, trasladó a su ámbito personal el antiguo propósito catártico de la tragedia griega que le ayudaba a pasar la crisis. También son palabras de Reyes. Y lo hizo contemporizar relato milenario con individualidad de nuestro tiempo, hecho que, por otra parte, habla de uno de los rasgos de originalidad constatables en Ifigenia Cruel, lo mismo que, aunque en menor grado, la atenuación de ánimos fogosos como el del rey de los tauros en Eurípides. Hay varios aspectos merecedores de comentario al texto de Ifigenia Cruel, pero el que a mi juicio constituye motivo fundamental de composición en el empeño de Reyes por desterrar de su mente desagradables imágenes, hechos y circunstancias familiares y personales que incluso lo alejaron de su país, tiempo en el que redactó su Ifigenia Cruel. El modo de olvido que Reyes anhelaba y que en parte trasladó a su personaje Ifigenia es lo que los griegos antiguos designaron con vocablo que hoy se transmite en castellano como catarsis, cuyo significado remite a limpieza, purificación e incluso expiación, acciones que Reyes emprendía a fin de alcanzar esa fuente de libertad que concretó en su ficción escénica llamada Ifigenia. Así, don Alfonso ponía en práctica unipersonal un procedimiento que los antiguos griegos querían validar ante pequeñas pero representativas comunidades asistentes a los teatros, en donde se pretendía primordialmente crear conciencia y actitud responsable ante circunstancias trascendentales en todos los órdenes. Reyes, por su parte, redujo el horizonte de acción de la tragedia antigua para considerar una sola perspectiva, la de su catarsis personal, que por añadidura le dio tema y originalidad a su poema dramático, sin negar su antecedente clásico dual, el de las dos Ifigenias de Eurípides, en particular el desarrollado en el país de los tauros, transfiguradas por una interpretación personal que, para decirlo casi con palabras de Reyes, es una interpretación muy suya. Esta cualidad subyace a lo largo de la Ifigenia Cruel, pero hay otras evidentes a lo largo del poema, representadas, por ejemplo, a través de escasa variedad
de asuntos dada en los 5 tiempos que integran la obra, no actos, tiempos que integran la obra, hecho que, por otra parte, otorga un modo de estructura externa ausente en el texto de Eurípides y que en manos de Reyes lo aproxima a una concepción moderna de su poema dramático. Esos 5 tiempos obedecen, en primer lugar, al propósito de caracterizar, particularmente en el inicial, a la joven Ifigenia. Hay también un preámbulo al reconocimiento de los hermanos Ifigenia y Orestes en el tercer tiempo y su anagnórisis plena en el quinto tiempo. El segundo y cuarto tiempos son interludios no musicalizados, el primero de los cuales describe con sutileza el ambiente físico de la acción dramática en la que se introduce la figura estereotipada desde la antigüedad de un narrador que colma lo que de otro modo quedaría como vacío temático. El brevísimo y cuarto tiempo concebido por Reyes es vehículo para expresar su lirismo a través del personaje Toas, quien se advierte como evanescencia del rey tonante en Eurípides. En estos 5 tiempos, Reyes insiste en su parodia, así la llama él, parodia del texto clásico, y vuelvo a servirme de un vocablo que nuestro académico definió, con lo que definió su poema dramático, entendida esa parodia como interpretación muy personal del mito antiguo, al que quiso transformar en disfrazada parte de su biografía, que en Ifigenia Cruel se convirtió en soporte o basamento firme a lo largo de todo el poema dramático. Ese basamento tiene por nombre Ifigenia, el de una joven mujer que es la protagonista por excelencia a lo largo de los 5 tiempos del poema de Reyes. En esos, a diferencia de lo que se lee en Eurípides, ella se muestra combativa y desmemoriada respecto a su vida anterior a la de cruel sacrificadora de extranjeros en Tauris, que era, por otra parte, el oficio que ella pensaba que le permitiría escapar de la fatalidad que la rondaba a ella y a su linaje, y que además aspiraba a poner fin a las calamidades que la acechaban, del mismo modo en que Reyes quería liberarse de acosos y rencores políticos de su patria, otorgándose así libertad intelectual, equiparable en otro sentido a la alcanzada por su clásica antecesora, pues esta última se vio liberada de su cruel oficio, además de que reconoció a los de su propia sangre, todo lo cual hizo que disfrutara una libertad de conciencia desconocida antes por ella. La definición de la protagonista de Ifigenia Cruel está apoyada en menor medida por la acción de Orestes, personaje que en manos de don Alfonso se muestra como historiador de mitos que indirectamente describen a Ifigenia, a la madre adúltera y a su indigna caterva, pero también es aquí, en el 5º tiempo del poema, en donde Orestes devuelve la memoria a Ifigenia, hinchándola con emotivos recuerdos que le dan certeza de su hermandad respecto a Orestes, aunque no la convencen de regresar juntos a su patria y prefiere permanecer como sierva de Artemisa, pero con la conciencia libre. El coro, por su parte,
es personaje que introduce y juzga a otros, al pastor en el segundo tiempo y al rey Toas en el quinto, pero ante todo configura a Ifigenia con la particularidad de hacerlo poéticamente. Así, en el poema de Reyes, Ifigenia es interpretada como el hongo que brota entre rocas del templo dedicado a la diosa Artemisa, pero al fin mujer bella y arisca, aunque hábil para sacrificar con máxima crueldad a víctimas humanas. Pílades, el primo, pero sobre todo amigo paradigmático de Orestes en el drama de Eurípides, en manos de Reyes es menos que un personaje incidental, pues solo se le escucha un no en el tiempo tercero, por lo que la dignidad y nobleza del clásico desaparece en su heredero mexicano. Aquí yo me pregunto si sería que Reyes se veía carente de amigos equiparables. De dos personajes más se sirve Reyes en su poema, del rey Toas y del pastor, con lo cual reduce un poco la acción escénica detectable en los dramas clásicos de los que deriva, hecho que no es de extrañar, pues el texto de Reyes es, como él lo explica, un poema, no esencialmente una obra representable. Toas se define como el gobernante que ordena con mesura a su pueblo, evidenciando la falta de naturalidad con la que actúa, aunque a veces beneficia a la plebe e incluso a Ifigenia, a quien le pide, no le ordena, que deponga el rencor con el que llegó a servir a Artemisa en Tauris. Toas se exhibe como rey imperioso y oscilante, con arrebatos de generosidad que benefician a Orestes y a su digno amigo Pílades. Así, Toas es un personaje del que se tiene un buen retrato a pesar de su escasa presencia en el poema. El pastor, quien hace las veces de mensajeros, no se concreta a detallar su oficio y a transmitir noticias, sino que desde su introducción complementa la caracterización de otros. Así, por ejemplo, describe plenamente el sentimiento amistoso que hay entre Orestes y Pílades, a quienes se refiere como un alma repartida en dos cuerpos, o bien como dos manos bien trabadas. Estas y expresiones equiparables hacen innecesario, por otra parte, que Pílades hable más acerca de sí mismo y de la relación con su amigo Orestes. Los componentes del texto de Reyes se presentan sin desviaciones. La fundamental intención catártica de don Alfonso está presente con constancia en los tiempos 1, 3, 4, 5, dando así a la pieza la necesaria coherencia. Los ya mencionados 5 tiempos en que se ofrece dividido el poema dan toque de modernidad al conjunto, pues el original de Eurípides carecía de ellos. Incluir esos intermedios pareciera concesión del autor a posibles espectadores, más que al mero lector, a quien estaba destinada primordialmente la obra. Esos espectadores pudieron ser los principales destinatarios de este poema, pero lo estorbó su falta de aparatosidad, incluso cuando algún componente de la trama causa expectación, como el caso de reconocimiento entre Orestes e Ifigenia.
pero Reyes conscientemente excluye lo que dotaría de espectacularidad a su poema, aminorando así el calificativo de dramático que le adjudicó. El poema de Reyes es meritorio en más de un sentido. Uno que sobresale es el de la originalidad temática, la que le permitió dar significación nueva al antiguo concepto griego de catarsis, haciéndolo de exclusiva aplicación y utilidad individual y concreta, en oposición a la finalidad comunitaria ideada por los clásicos griegos. Hay, sin embargo, otro ingrediente de especial importancia en este poema: el lenguaje. Tal vez por fortuna para cualquiera que asuma papel de comentarista de esta Ifigenia de Reyes, él mismo se encargó de caracterizarlo en lo esencial cuando afirmó en el comentario a su poema que decidió servirse de cierta escasez verbal y de un solo estilo de metáforas, a lo que añadió su voluntad por estrangular su proclividad a lo melodioso, refinado y cantarino, dice Reyes, al punto de resecar sus frases, incluso hacer lista de algunos vocablos preferidos para articular metáforas. Por ejemplo, mano, fuerza, piedra, leche. Además de verbos de estallido y agitación, otra frase de Reyes, verbos de estallido y agitación, entre los que incluyó reventar, hormiguear, ansiar, romper. Es comprobable esto último a lo largo de los 5 tiempos del poema. Expresiones ejemplificadoras abundan, pero no ocurre lo mismo cuando se quiere, por ejemplo, constatar la escasez verbal citada por Reyes. Así, en el tiempo primero, Ifigenia describe con amplitud su deseo insatisfecho de salir a donde haya tentación y caricia. Prolijidad equiparable evidencia Orestes en su tiempo quinto al historiar mitos antiguos. El estilo modernista que Reyes quiso evitar aquí se introdujo voluntaria o involuntariamente en la trama del poema. ¿Cómo no calificar de emotiva la intervención de Ifigenia en el tiempo quinto cuando ella defiende ante su hermano Orestes a su homicida madre? Porque, dice, al fin es madre Orestes. Por el estilo es la descripción que hace Ifigenia en el primer tiempo de una escena hogareña que constituye retrato de íntima actividad cotidiana de mujeres que en medio de su sencillez resultan envidiables para Ifigenia. Su recitación, por otra parte, va seguida de un breve cántico del coro que también exalta la diaria vida familiar que Ifigenia añora. Así, el lenguaje del poema resulta una amalgama de la propensión modernista de Reyes y de su propósito de resequedad que despulió la piedra, para decirlo con expresión del aquí tejedor de palabras que fue don Alfonso. Hasta aquí mi texto, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor. A continuación le cederemos la palabra a Andrea Navarro Noguera, quien se graduó en Filología Clásica en la Universidad de Valencia y posteriormente cursó la maestría de Investigación en Lenguas y Culturas de la Antigüedad en la Universidad de Barcelona. En la actualidad realiza su tesis doctoral en el programa de doctorado en Lenguas, Literaturas y Culturas de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, donde está contratada en el marco del programa Atracció de Talents. Realiza su tesis doctoral
en régimen de cotutela en las universidades de Freiburg, Alemania, y Valencia bajo la dirección de Bernhard Zimmermann y Carmen Morenilla. Su investigación se centra en el teatro clásico griego, en particular en los coros de tragedias, sobre los cuales ha publicado capítulos de libros colectivos, así como artículos en revistas de prestigio en su área de conocimiento, como son Humanitas y Ágora. Asimismo, ha impartido comunicaciones en diversos congresos de carácter nacional e internacional. Imparte docencia en los grados de Filología Clásica y de Filosofía y desempeña labores de organización del Foro Internacional de Jóvenes Investigadores que se realiza anualmente dentro del marco de las actividades relegadas de la RATUF, es decir, el Grupo de Investigación y Acción Teatral de la Universidad de Valencia, grupo de investigación a la cual ella pertenece. Y bueno, ella nos va a leer a continuación su comunicación intitulada Inicio del juicio contra los dioses, la narratio en el primer estásimo de Troyanas, en los versos 511 a 576. Muchas gracias por la presentación y, bueno, como todos aquí, agradecer la presencia a estas horas de la tarde para escucharnos y muchas gracias al comité organizador que me ha brindado la posibilidad de estar aquí y particularmente a una persona muy importante, un modelo a seguir, que es el profesor David García, por su invitación y gracias a él estoy aquí. Bueno, empezaré con mi exposición. A la hora de abordar cualquier elemento compositivo de Troyanas, hay que tener en cuenta la dificultad de esta obra del 415 a.C., que tiene como foco una relectura personal del autor de un material mítico ya conocido, concerniente a los poemas homéricos, pero centrado en los contenidos de la Iliupersis y Nostoi. Numerosas han sido las críticas que se han ido siguiendo obviamente la tradición de la poética de Aristóteles, que se han ido instaurando sobre esta obra. Principalmente se ha criticado que Troyanas no suponga ningún progreso dentro de la acción dramática, sino que constituya, o su mayor constituyente fuera, una superposición de sufrimientos hasta un sufrimiento final, el exilio de las mujeres. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, la reiteración, las representaciones teatrales de esta tragedia, fundamentalmente debido al contexto bélico de ese momento, ha supuesto una revalorización en la estimación de Troyanas. Como acertadamente apuntan Burian y Safiro en su famoso comentario y edición del 2009, en la página 12, the Trojan woman is not simply a pathos, an extended suffering, it's a drama, a doing that is both gripping and disturbing, the drama of life going on in the face of disaster and despair. A través de su obra, el tragediógrafo repetidamente introduce al grupo de troyanas que gimen el funeral de Héctor en Ilíada, en el canto 24 de la Ilíada, y lo recompone a partir de varias configuraciones líricas. Ecua sola, en la monodia, en los versos 98, 152, Ecua con las troyanas, la Parodos y el Comos final, Andrómaca y Ecua en el diálogo lírico por Héctor en los versos 577 y 607, y el coro de troyanas solas, principalmente en los estásimos. Eurípides reúne a las mujeres dolientes de la obra homérica, a excepción de Helena, pero expande su lamento, amplifica su llanto into an impressive, never-ending polyphonic song for Troy itself, como Rosa Andújar en su esclarecedora tesis del 2011, página 88, alude. Que la obra presente una distribución tan elaborada revela el interés de Eurípides en articular y expresar las intensas emociones de las ahora esclavas y las expresiones de lamento que pueden generar por su propio estatus. Muchos han sido los críticos que han visto, estudiosos que han visto en la figura de Ecua al personaje principal, entre otras cosas porque la heroína está presente ya desde la Parodos, ya desde el prólogo
que inician los dioses hasta el final mismo de la obra. Y permanece en el centro de la acción, cantando o hablando casi en un cuarto de los versos. Sin embargo, el título de la obra ya es un indicio de cómo el coro va a tener un papel central. Este coro, formado por cautivas troyanas, representan el sentimiento colectivo de una ciudad que ya no es ciudad y que lamentan su situación como únicas supervivientes de una guerra sin sentido y que tanto daño ha causado en ambos bandos. Hécuba, en esta tragedia y en contraposición con la tragedia homónima, no llama a la comprensión o al apoyo de sus compatriotas en la trama de los planes, estos casi siempre de tintes vengativos que quiere llevar a cabo, sino que, como ella misma dice antes de la Parados, busca unir su voz a la de Troya. Y Eurípides representa a Troya como un grupo de mujeres, el coro, víctimas al ser a la vez símbolo de la destrucción de un pueblo y símbolo de la victoria de los griegos. Y entreteje su biografía resaltando su experiencia de supervivientes destinadas a un exilio inminente. En los tres estásimos, el tragediógrafo pone en boca del coro el mismo tema. Las cautivas cantan la toma de Troya y reaccionan siguiendo modalidades diferentes de lamento, aunque siempre con una sola intención fundamental: la denuncia por parte de Troya del abandono de los dioses. Esta denuncia se articula a lo largo de la obra en tres tiempos, tres momentos atendidos en el curso de un alegato judicial: la narratio, primer estásimo, la confirmatio, segundo estásimo, y la peroratio, tercer estásimo. Este modelo judiciario corresponde a una intención acusatoria, evidente en cada uno de los cantos y que podría dar muestra de que Eurípides se basa en el arte de la retórica judicial, familiar a todos los ciudadanos atenienses de su época, para componer los tres estásimos de Troyano. La problemática en la relación entre universo humano y divino constituye un motivo que aparece a lo largo de la obra. La eremía que motiva el abandono de Troya por parte de Poseidón en el prólogo, al lado de la sacrílega soberbia aquea que despierta el desdén de una Atenea giblisteisa, verso 69, sancionan la definitiva distancia de las divinidades de una empresa militar, decretando el ligros nostos de la flota griega. Pero es evidente que en esta tragedia el punto de vista privilegiado es el de las mujeres nobles troyanas, del que se hace eco el coro. Los dioses, Zeus in primis, han abandonado Troya y a los troyanos, y las desesperadas y recriminatorias alocuciones se van sucediendo a lo largo de la tragedia. En esta ponencia nos proponemos abordar el análisis de la primera parte de la denuncia, la narratio, correspondiente al primer estásimo de Troyanas, versos 511 y siguientes. El primer estásimo de la obra tiene lugar justo después del episodio de Casandra. La joven ha partido al exilio con entusiasmo junto a un Taltibio reprobador, dejando a Hécuba postrada en el suelo, pidiendo a las troyanas que la dejen allí, en el suelo, subrayando así la extensión de su decadencia. Son versos 466-468. Es entonces cuando las troyanas entonan su primer canto, que cuenta la trama de Troya desde el ofrecimiento artero del caballo hasta el asalto de los aqueos y el consecuente rapto de las mujeres. Por su sujeto, este canto recuerda al tercer estásimo de Hécuba, versos 905-952. Se trata principalmente de una narración que remite al ataque final de la ciudad. Sin embargo, las dos narraciones son diferentes, tanto por su contenido narrativo, ponen énfasis en diferentes aspectos de los acontecimientos, tanto como, por su contenido como por su tonalidad. En el tercer canto coral de Hécuba, las mujeres remiten al momento justo anterior al ataque griego a través de una imagen doméstica, el reencuentro de los esposos en su tálamo tras un banquete colectivo. Las troyanas reviven a través de su canto ese momento, definido y descrito a través de detalles precisos: los gritos del ataque de los guerreros en emboscada, la rápida huida hacia los templos y la consecuencia de su captura, el exilio. El ámbito doméstico y estos detalles encarnan el sentimiento de paz encontrada por la calma, el sueño y el orden restablecidos que se oponen a la ansiedad y a la confusión en la batalla. Las armas están guardadas y las troyanas pueden entregarse a ese
coqueteo, que significa peinarse antes de irse al lecho junto a sus esposos. En la obra posterior, tal y como veremos a continuación, Eurípides decide centrarse en las celebraciones públicas, la entrada del caballo y el culto público a los dioses. Se tratan ambos de cantos paraépicos, no obstante, el de Troyanas presenta rasgos más claros al respecto. El canto de la musa sobre Troya después de la catástrofe se presenta como un canto nuevo, verso 512, Kainon Himnon, ya que está formado por una nueva historia, una historia inédita hasta el momento. Para las troyanas, este nuevo canto está cargado de dolor y lágrimas, por lo que cantar Troya a modo celebrativo no sería posible. La alusión a la épica con la referencia a la musa se justifica por la relación con el contenido de la Anunciación. El sujeto del coro no es otro que la trampa del caballo de Troya. Sin embargo, Eurípides busca con ingenio distorsionar la Anunciación tradicional para expresar el duelo de las mujeres, un dolor que Ulises, ya en el canto octavo de la Odisea, expresa ocultándose para llorar, tal y como haría la troyana, una troyana, al escuchar la narración gloriosa de la estratagema del caballo, y que en Troyanas el mismo coro grita en su desamparo al cantar la misma narración de la trampa argiva. En este estásimo, las troyanas apelan a la musa antes de cantar los acontecimientos trágicos de la noche precedente de las que ellas mismas han sido directamente víctimas. Las mujeres no son una Eda y su situación de enunciación no tiene nada que ver con la performance de la Eda, por lo que la apelación a la musa aquí no puede ser convencional, sino fuertemente irónica. Por tanto, aunque se evocan las convenciones de la épica, marcan respecto a ellas una distancia. La narración en la estrofa y la antístrofa es estrictamente cronológica. Las troyanas comienzan desde el momento en el que los aqueos han dejado el caballo a las puertas de la ciudad y prosiguen hasta el ataque propiamente dicho y la obtención de su botín de guerra. Este proceso en la narración está enunciado de manera programática en los versos 515-518, que desarrollan el inicio del canto y la introducción de una tensión entre las dos formas poéticas evocadas, entre la épica y el trenos. Ahora haré resonar un canto a Troya, como el carro de 4 ruedas he perecido presa de la lanza desdichada, prisionera de los argivos. Como hemos ya comentado, el sujeto del canto está relacionado con la épica. Una narración a propósito de Troya, Melos est Troyan, verso 515, cuya destrucción se da gracias a la trampa de los argivos, tetrabámonos hos hipapenas argeion, versos 517-518. Pero este canto está inscrito bajo una enunciación de lamento, que es gritado y ageso, verso 515, por las troyanas, cuya propia pérdida van a contar, holomantalaina, del verso 518. Es este un punto determinante para comprender el funcionamiento de la ironía en este canto. El coro va a integrar el lamento en primera persona que sustituye la connotación de celebración, que es la norma de la conmemoración épica. No obstante, es destacable la objetividad que afecta a la narración a partir del verso 519. El uso de la primera persona es sistemáticamente evitado, a excepción de los versos 552 y 555, y los troyanos son designados con términos genéricos como pasa de gena frigon, verso 531, también lo veremos en 563 y 567. Los comentarios que introducen la conciencia de la amenaza en el canto son objetivos en la narración y traducen simplemente el punto de vista retrospectivo de las troyanas sobre los acontecimientos. Ellas reconocen en el momento del canto la trampa tendida a los troyanos, pero el trasfondo irónico es esencial y está centrado en la ingenuidad de los troyanos. Podemos reconocer dos niveles de ironía en este canto. Por una parte, la ironía de los hechos, que pertenece al enunciado, ya que la piedad de los troyanos se vuelve contra ellos para hacer la injusticia de los dioses más patética, esa ironía trágica en las acciones de los troyanos. Y por otra parte, encontramos la ironía de la enunciación misma, relativa al punto de vista distanciado que hace que las troyanas cuenten la propia ingenuidad de Troya. Esta ironía es perfectamente intencional y no es ironía trágica, puesto que consiste en un mecanismo del autor de distanciarse de las convenciones de la épica, aportando un matiz irónico para subrayar la crueldad intrínseca de la identidad misma de las enunciadoras.
Se puede decir que estas dos formas de ironía se alcanzan, pero la reforzada es la segunda, más que la primera. El distanciamiento del canto épico está directamente vinculado al resentimiento que las troyanas sienten contra los dioses que han traicionado Troya. Aquí particularmente es Atenea. El canto del coro no cesa de subrayar esta ironía en la obra en lo referente a la toma de Troya, permitida por los troyanos mismos por su propia ingenuidad. Acogen con gran entusiasmo en la ciudad un peligro que ellos creen ya desaparecido y que es el encargado de acelerar su propia destrucción. Los efectos que subrayan esta ironía pueden observarse esencialmente en el desdoblamiento de un punto de vista sobre los acontecimientos contados. Primero el de los troyanos, que expresa su alegría ingenua por el momento de paz ficticia, y el de las cautivas después de conocer la realidad de la situación. Esta narración está encuadrada por dos gritos. Por una parte, el grito de alegría de los troyanos cuando descubren el caballo, en traducción los versos 522 y 523, y el pueblo lanzó su griterío en pie desde la Acrópolis de Troya, pero este grito, el de los troyanos, conduce a otro, el de los griegos saliendo de su escondite para empezar el asalto. Gritos de muerte en la ciudad rodeaban la sede del Pérgamo, versos 554-556. En la evocación del primer grito, el coro introduce en su canto el punto de vista de los troyanos, que se distingue de la visión de las cosas que tienen las propias troyanas en el momento que cantan este estásimo. Pero no es hasta el segundo grito, el grito del ataque, cuando los dos puntos de vista acaban uniéndose, un momento donde la guerra llega a su verdadera conclusión. La primera evocación del caballo es particularmente representativa en esta oscilación constante entre los dos puntos de vista del canto. La ambivalencia de la descripción del caballo muestra al mismo tiempo la admiración de los troyanos, impresionados por la gigantesca y magnífica estatua, y la violencia salvaje que pronto y que las troyanas obviamente le asociarán a posteriori. El caballo que los troyanos descubren ante su puerta está descrito mediante una serie de aposiciones en los versos 519-521 como Urania Bremonta, Chryseophallaron y a la vez Enoplon, en armas, lo que puede evocar al mismo tiempo tanto la configuración del ornamento propio del caballo, punto de vista de los troyanos, como la descripción del contenido de este caballo, hombres armados, Enoplon de ahí, como saben las troyanas del coro. La ironía del punto de vista retrospectivo de las troyanas se transparenta en otro detalle de la narración, la comparación del caballo con una nave en los versos 537 y 538. El elemento que en la narración justifica esta comparación es la técnica con la que el caballo ha sido arrastrado hasta la Acrópolis, unos amarres que tiran como a sí mismo tira la quilla de un navío hasta la orilla. Pero esta imagen es claramente irónica, puesto que se sabe que el caballo está lleno de guerreros griegos, enemigos venidos por mar sobre una flota con la que han podido establecer su campamento a orillas de Troya. En Troyanas las naves son las responsables del destino de las mujeres, pero al mismo tiempo son también es el transporte con el cual van a ser llevadas al exilio y a la esclavitud, pero también han permitido a los griegos invadir la ciudad y son la clave para el regreso a casa. La significación de la imaginería náutica tiene una función importante en la acumulación de pazos y refuerza el tejido descriptivo, remitiendo constantemente al hecho de la inminente partida de las prisioneras sobre las embarcaciones griegas, en el que entre la sombra está presente el naufragio ya anticipado en el prólogo. Los términos y los binomios aquí juegan un rol esencial y que se irán sucediendo a lo largo del drama. La ciudad y su construcción en el verso 532, la nave y el mar en el 39, el humo y el fuego en el 48, el canto y la danza en el 544, el oro y la sangre del 520 y 555. En este estásimo todas las referencias a la amenaza griega se insertan en contrapunto irónico en la perspectiva dominante de la narración, aquella de los troyanos persuadidos por el engaño de sus enemigos. El coro, reviviendo este punto de vista, pone en relieve dos características de la ingenuidad de los troyanos que refuerzan el pathos. Por una parte, la música y la danza en su celebración, lo que contrasta con la performance coral del lamento de este estásimo, y por otra parte, el lugar que ocupa Atenea en el drama.
La ironía está patente en la insistencia de las cautivas que subrayan la alegría de los troyanos, un entusiasmo que revive en boca del coro por el empleo del discurso directo para evocar el grito de júbilo de los troyanos, 524-525, por las preguntas de los versos 527-528, ¿quién de las muchachas, qué anciano no salió de sus casas? Y por el uso de la forma verbal jormace, para describir el pueblo entero precipitándose a las puertas. El canto no cesa de evocar las alegrías, en particular los cantos y danzas que acompañan las últimas horas de la ciudad, los cantos con los que los troyanos reciben al caballo y la fiesta a la luz de las antorchas, donde la música de la flauta acompaña los pasos de los jóvenes y sus cantos de júbilo, de los versos 542-547. Cuando se hizo la oscuridad de la noche en el sufrimiento y la alegría, cuando resonaban la flauta libia y las canciones frigias, cuando las muchachas con el tintineo de sus pies alzados cantaban su jubiloso grito. Incluso las cautivas del coro evocan su propia participación en un coro en honor a Artemis en el momento del ataque de los griegos, versos 551-554. Entonces yo, a la montaraz joven, hija de Zeus, cantaba alrededor de la casa con mis coros. La vuelta a la primera persona en los últimos versos citados tiene un valor expresivo significativo, mete en correspondencia y hace contrastar la performance coral actual del coro y las danzas alegres de la noche anterior, interrumpidas por el ataque de los aqueos. Justo después de estos versos, el coro evoca el grito mortal, momento donde la realidad se impone en los troyanos y donde su punto de vista jovial por la situación se desvanece y se une al coro de las cautivas. Es significativo que en este momento preciso de la narración, las cautivas insistan sobre su propia participación en el momento ilusorio. Las mujeres cuentan cantando cómo cantaban entonces. Sin embargo, la narración permanece en cierto aspecto distanciada, no más oimo ni talaina, sino la narración brutal del verdadero desenlace de la guerra y el balance del ataque en ambos bandos. Versos 560-567. Ares descendió de su emboscada, obra de la joven Palas. Los frigios sucumbían en torno a los altares y en sus lechos la soledad de las jóvenes sin sus esposos ofrecía una corona a la Hélade, criadora de mozos, y un canto lamentoso a su patria Frigia. La guerra de Troya ha finalizado y los griegos victoriosos van a disfrutar de los botines de guerra, entre los que se incluyen las mujeres asignadas como esclavas a los lechos y servicios de los diferentes vencedores. Como apunta Rodríguez Cidre en su tesis publicada en el 2010, el lecho representa un sema clave en Andrómaca, Écuba y Troyanas. Las troyanas ven en él un ámbito básico de definición de su estatus y situación en tanto que mujeres, pero más aún en tanto que botines. Se trata de mujeres que son literalmente arrancadas de sus lechos cuando cae la ciudad y que se inician en un proceso de desplazamiento hacia otros lechos que se irán definiendo en su horizonte. De hecho, el lecho, violar a las esposas del enemigo, tal y como expresan los versos 563 y siguientes, es el lugar donde se corona el triunfo del vencedor. Y quizá, tal y como apunta el profesor David García en su reciente artículo El coro de persas y troyanas, la visión de los vencedores, para las mujeres de Troya, la ausencia de sus maridos cobra una mayor dimensión en el destino que les toca vivir, puesto que son ellas quienes quedan reducidas a la esclavitud y al estatus de concubinas de los enemigos, a diferencia de las persas que solo pierden a sus esposos pero conservan la voluntad para llevar con dignidad el duelo. Las cautivas insisten sobre la actitud piadosa de los troyanos y la contraponen a la de Atenea, divinidad a la que quieren rendirle culto como aliada salvadora, ofreciéndole el caballo como presente sagrado para su templo. Atenea, con su rol de diseñadora de la trampa y de aliada de los griegos, se beneficia de la piedad de los troyanos para introducir en la ciudad la clave de su ruina. La idea de la traición de la diosa se encuentra en el canto a través de las menciones repetidas de su nombre, a menudo asociado a paráfrasis que sugieren la reverencia de los troyanos hacia ella, pero que acaba en denuncia explícita al ser considerada la fomentadora de la emboscada aquea, coras erga pálados del verso 561. El canto no es una denuncia contra los griegos, y esto es muy remarcable, sino que es el resentimiento de las troyanas el que se concentra en contra de Atenea. La conclusión del Épodo resume con una concisión lapidaria el balance de la guerra por la traición de la diosa. La violencia de la troma de Troya efectivamente se resalta en las vehementes expresiones utilizadas, sfagai damphibomoi, verso 562, y en tedemniois kata
Caratomos, Eremía, Neaniton del verso 564, pero estas dos perífrasis resumen por ellas mismas la desgraciada suerte de los troyanos. No se trata de extenderse sobre los horrores, sino solamente de presentar la descripción del resultado de la guerra para los dos bandos, la corona en la era y el completo duelo para Troya. Es difícil, iré avanzando rápidamente por cuestión de tiempo, es difícil relacionar de forma precisa este primer estásimo con el contexto de la obra. No se trata de una reacción directa del coro en la escena precedente, sin embargo, se puede ver que tiene su significación en relación con lo que le precede en la representación. El personaje de Atenea en el prólogo y la cuestión del rapto de Casandra, personaje principal en el episodio anterior, es muy importante para localizar y para poder contextualizar muy bien este estásimo, no creer que es un telón de fondo como buena parte de la crítica ha ido instaurando en este tipo de estásimos de Eurípides. La razón de la cólera de Atenea contra los griegos, como ella la explica a Poseidón en el prólogo, es una traición que se ha llevado a cabo y que no ha sido castigada, la ofensa del joven Ayante al arrastrar por la fuerza a Casandra fuera de su templo. Por ello, la traición de la diosa a Troya es doble y muestra una ingratitud flagrante, ya que ella no impidió en su momento el rapto y favoreció además a los griegos en su gesta de destruir toda una raza. Por eso en el verso 72 le dice Poseidón que está sorprendido que ahora quiera ayudar a los troyanos. La diosa ha ayudado a introducir en su propio templo, lugar venerable en el que ella reivindica la cualidad de santuario, ausente de violencia, bajo la apariencia de una estatua sagrada, una máquina de guerra en donde se ocultan los guerreros griegos. Así pues, la diosa que en el prólogo se lamenta de que su templo sea el teatro de la violencia, ha permitido introducir en la ciudad y, por lo tanto, en su propio templo, el Ares que se ha abalanzado sobre Troya, del verso 560. Pese a que nos hemos centrado en el primer estásimo de la obra, es indispensable considerar los tres estásimos en su conjunto y no aisladamente, ya que, aunque cada uno tiene unidad propia, no son cantos totalmente separados. Su enunciación está marcada por una coherencia estricta en su finalidad. Eurípides le atribuye al coro un punto de vista bien definido sobre la catástrofe, cuyas manifestaciones se encadenan lógicamente para formar una trama discursiva unificada. Los estásimos de Troyanas no están privados de toda pertenencia relativa a la dinámica general de la tragedia, pues hacen resonar los lamentos individuales y personalizados de las heroínas de Troya a través de una voz que encarna el punto de vista de la ciudad entera. Y como ya hemos dicho, a pesar de que el coro se lamenta de forma diversa, las diferencias entre cada canto deben ser consideradas como formas de un único fin, la acusación de Troya por el abandono de los dioses. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Y bueno, aún nos quedan cerca de casi 10 minutos para una ronda de preguntas. Entonces, este es el momento adecuado por si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, pregunta. ¿Nadie en el público tiene alguna duda? Bueno, acá de este lado, por favor. De este lado. De ese lado, creo que daría tiempo de hacer la pregunta. Gracias. Felicidades a los dos ponentes y bueno, tengo una pregunta para cada uno, es muy concreta. Los dos han hablado de texto dramático, estamos en el coloquio dentro del Congreso de Estudios Clásicos, el coloquio de teatro, entonces creo que me parece fundamental distinguir algo, por lo cual quiero extender la pregunta. El doctor Germán Viveros menciona que Alfonso Reyes quizá lo deja ver, el texto, el poema dramático de Ifigenia Cruel está planteado para lectores, es así, ¿verdad?, como lo expresó, y entonces ahí surge una duda, ¿por qué ponerle y por qué hacer énfasis en lo dramático?
es una duda, puesto que hoy, ahorita después de esta mesa, tendremos una representación de ese poema, que si bien no es un texto para el teatro, sí es un poema dramático que permite el levantamiento de un montaje. Bueno, y para Andrea, es que estoy ciega, para Andrea, va en el mismo sentido. Este estudio tan minucioso, puntual y preciso sobre el texto de las troyanas, desde mi punto de vista, porque es literatura dramática, carece de la otra parte del teatro. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el sentido del investigador, del filólogo, de enfrentarse al texto dramático en su mitad? Es eso lo que me interesa. Bueno, respecto a su pregunta, el carácter de representación tiene o no tiene el texto de Reyes, él mismo lo dice en su comentario, que lo hizo para ser leído, no para ser actuado. Sin embargo, en manos de teatreros, como se dice hoy, es perfectamente representable. Incluso yo había recogido un dato periodístico de que esta obra fue presentada en un homenaje nacional que se le hizo a Alfonso Reyes en el Palacio de Bellas Artes. O sea, en manos de gente de teatro es perfectamente representable. Hay elementos para su representación. Pero repito, Alfonso Reyes no deja lugar a dudas, no es cosa de interpretarlo. Él lo dice claramente, lo hice para lectores, no para la escena. No sé si le respondo. En el caso de Troyanas de Eurípides, como bien sabemos, en esta época no se disponía de una grabación visual de cómo se debían representar este tipo de tragedias. Y de hecho, Troyanas ha sido una de las tragedias de Eurípides más representadas, sobre todo en la actualidad, y lo que sí que me gustaría remarcar es que dentro de la performance, ya la performance del coro es una de las más variadas y versionadas, puesto que no se dispone de tanto personal como para crear un coro. En su antigüedad debían ser 50 personas, después obviamente en época de Eurípides 12. Y va cambiando mucho a la hora de versionar, de adaptar una obra trágica. Meternos en cuestiones de performance en la antigüedad es siempre un terreno resbaladizo. No tenemos anotaciones en el propio texto de cómo probablemente debían cantar y bailar el coro y el resto de personajes. Lo que está claro es que, por desgracia, no tenemos cintas de cómo debían sonar los cantos corales, por ejemplo, probablemente pues, subiendo un poco la entonación, un tono arriba, un tono abajo, pero por desgracia solo a nivel métrico podemos más o menos intentar. Entonces, bueno, la performance, el teatro, como bien dice, siempre ha sido una de las cosas que los investigadores, a través de la tradición, hemos intentado siempre contextualizar la performance de la que debió ser la performance de Eurípides. Entonces, un terreno muy resbaladizo. Bueno, se nos ha agotado el tiempo para más preguntas, pero bueno, a propósito de Reyes y a propósito de Eurípides, vamos a continuación, presenciar la representación de Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes, y esa es la actividad con la que hoy se cierra la jornada correspondiente al martes de este 5º Congreso Internacional de Estudios Clásicos. Y los ponentes y gracias también al público por haber asistido. Cerramos la mesa.